Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida al culto de estudio bíblico de esta noche, donde vamos a estudiar la necesidad de la revelación. Como ustedes saben, hemos estado estudiando la la carta a los romanos del apóstol Pablo en el primer capítulo. Y el apóstol Pablo habla de la revelación de Dios. Y en este miércoles vamos a estudiar justamente la necesidad de la revelación divina. Para iniciar, les vamos a invitar a que tomen sus Biblias, tomen sus himnarios y estén listos para que todos juntos participemos de la adoración a nuestro Dios. Como siempre insistimos, hermanos, esto no es para que ustedes escuchen, es para que todos participemos. Todos o la mayoría participemos, los que podamos participemos. De todas formas, si no tuvieran Biblias o himnarios, pues saben que en las pantallas están las letras de los himnos, las letras de las lecturas. Así que pues les invitamos, hermanos, a que participen, hagan sus oraciones con nosotros, hagan las lecturas, los cantos. Les invitamos, hermanos, a que estén listos de esta forma. Entonces, para iniciar nuestro culto, vamos a hacer una oración de invocación. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta noche, porque sabemos que sin la dirección de nuestro Dios, pues nosotros haríamos cualquier cosa, y cualquier cosa es desagradable a nuestro Dios. Lo único que debemos de hacer y presentarle a nuestro Dios es lo que Él quiere que nosotros le presentemos. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre, te agradecemos esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos y de congregarnos, aunque a la distancia, Señor, pero seguirnos congregando en tu santísimo nombre, para que te alabemos y te glorifiquemos, Señor, pero especialmente en esta noche para estudiar tu palabra y para llenarnos de tu misericordia, Señor, porque reconocemos, Señor, que si no fuera por tu inmensa misericordia, nosotros no tendríamos razón ni motivo para presentarnos delante de ti, Señor, pues tú eres santo y nosotros somos imperfectos. Y si no fuera porque tú nos estás perfeccionando para el día de tu venida, nosotros no podríamos presentarte nada, Señor. Presentarnos ante ti sería inútil. Y además, Señor, nuestro corazón no lo querría. Pero gracias a ti, Señor, es que estamos aquí, y por eso te rogamos tu dirección, Señor. Te rogamos que nos ayudes y nos dirijas, Padre, para que esta adoración sea grata para ti, y que nos instruyas con tu santa palabra, Señor, a dejar nuestros malos caminos y entregarnos solo a ti, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos, buen Padre. Amén. Ahora les invitamos, hermanos, que dispongan sus corazones para pasar al momento de las alabanzas. Vamos a hacer unas lecturas, a hacer unos cantos que reconocen la grandeza de nuestro Dios, que reconocen su dignidad, y así le damos gloria. Dice el Salmo 21, versículo 13: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Eso, hermanos, es lo que pensamos hacer justamente en este momento. Vamos a iniciar leyendo el Salmo 113 que leíamos la semana pasada. Salmo 113, pero que en esta noche vimos necesario volver a leerlo por la necesidad del tema de esta noche. Salmo 113, vamos a hacer esta lectura
unidos. Es un salmo que conocemos muy bien, así que vamos a leerlo todos juntos. Salmo 113, dice la palabra del Señor: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Ciertamente, hermanos, podemos preguntarnos legítimamente, como dice aquí el versículo 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Hermanos, si nosotros pensamos que Dios lo tiene todo, es autosuficiente, es autocomplaciente también, lo cual quiere decir que Dios no necesita de nadie, Él solo es suficiente para sí mismo. Y además es autocomplaciente de manera que Él se complace en sí mismo, no tiene necesidad de que alguien lo ame, no tiene necesidad que alguien lo sustente. Él se complace en sí mismo, de manera que Él no tiene necesidad de que los ángeles lo adoren ni que nosotros lo adoremos. Pero aún así, nuestro Dios es un Dios humilde, porque dice aquí: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Ya no digamos que Dios pone su mano sobre el cielo y la tierra, dice, con solo mirar el cielo y la tierra, esa es una suficiente humillación para nuestro Dios, porque Él no debería hacerlo. Él no tiene la obligación de sustentar este universo, Él no tiene la obligación de hacer nada, y sin embargo nuestro Dios lo hace. Y por eso nos preguntamos como el salmista: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? ¿Quién es como nuestro Dios, que es humilde y que se digna en ayudarnos, en mirarnos, en sustentarnos, en proveernos de lo que necesitamos? Así que esa es la razón de nuestra alabanza en esta noche hacia nuestro Dios. Y vamos a cantar un himno que habla exactamente de esto, porque está inspirado justamente en el Salmo 113. Se llama Alabemos al Eterno, es el himno 691 en nuestros himnarios. Himno 691. Repito que está inspirado en el Salmo 113. Es un himno que también conocemos muy bien. Himno 691. Al Eterno demos glorias a Jehová, ensalcemos siempre el nombre del Señor. Desde el pueblo que primero ve del sol el orto allá, hasta el oeste dos se esconde, démoslo, contemplando todo, providencia vigilante paternal. Rey del cielo santo, ¿quién hay como nuestro Padre celestial? Entre polvo saca al débil, al perdido en su pecar, entre príncipes lo asienta como igual. Su poder vuelve a la estéril, en la casa su lugar, con feliz misión materna natural. Contemplando todo, providencia vigilante paternal.
Rey del cielo santo, ¿quién hay como nuestro Padre celestial? Y nuevamente, hermanos, pensamos en lo mismo. ¿Quién hay como nuestro Padre celestial? Que Él, estando en el cielo, Rey soberano de todo lo que existe, se digna a vernos. Así que por eso le alabamos, por eso le glorificamos, porque nuestro Dios es bueno, buenísimo, bueno en toda la extensión de la palabra, supremamente bueno. Vamos a cantar otro himno estribillo, que también canta trata de lo mismo, quiero decir, de la misericordia continua de nuestro Dios. Es un estribillo que también conocemos muy bien. Estribillo 51 en nuestros himnarios, porque tú eres bueno. Es un estribillo que nos recuerda que todos los días que nos despertemos podemos ver estas misericordias de nuestro Dios. Que tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Mi mamá me enseñó que aquí donde nosotros vivimos tenemos un alto privilegio de que cada vez que nosotros nos despertamos escuchamos a las aves cantar, y hay muchísimas avecitas con diferentes cantos aquí donde vivimos, y todas ellas nos recuerdan justamente esto que dice este hermoso estribillo. Cada mañana al despertar sabemos que podemos confiar, porque como dice el Señor Jesús, si Dios cuida de las aves, en efecto también cuida de nosotros. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, y vamos a hacerlo de nuevo con una lectura. Vamos a leer el Salmo 95. Salmo 95, que es un cántico de alabanza y de adoración también, pero que este salmo termina con una advertencia, y esa es la advertencia justamente que debemos de tener en cuenta en esta noche. Alabamos a nuestro Dios, pero esta alabanza termina con una advertencia, así que pongamos atención a la lectura. Nuevamente vamos a leerlo todos juntos, es un salmo corto, hermanos. Leamos todos juntos el Salmo 95. Dice la palabra del Señor: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque su mano está en las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos,
Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustados con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Dice aquí este hermoso salmo, hermanos, que si oímos hoy la voz de nuestro Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Lo que quiere decir es que no desobedezcamos a lo que nuestro Dios nos está ordenando. ¿Oímos la palabra de Dios? Por supuesto que sí la oímos, porque estamos leyendo la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Así que no podemos decir que no estemos escuchando la voz de Dios, la estamos escuchando. Y si escuchamos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestro corazón. Vamos a terminar nuestro momento de alabanza, dándole a Dios el reconocimiento, pero directamente desde nuestros pensamientos, desde nuestras oraciones personales. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por que nos das esta gran bendición de alabar y glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestras alabanzas, de nuestra lectura de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y te adoramos porque tú eres bueno, Señor, porque eres un Dios vivo y verdadero, porque nosotros cada día disfrutamos de tu misericordia, Señor. Cada día vemos tu mano, Señor, poderosa en nuestras vidas, actuando en nuestras vidas, Señor, con todo lo que podemos disfrutar, hacer, Señor, sentir, que sabemos que es gracias a ti, Señor, y por eso alabamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú seas quien nos dirijas en nuestras vidas para que siempre, Señor, podamos hacer tu voluntad, que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor, y que podamos hacerlo de una manera alegre y gozosa, Señor, porque sabemos que tu voluntad es perfecta y que podemos vivir confiados en ti solamente, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Alabamos tu nombre por siempre. Por tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos ahora a pasar al momento de confesión, hermanos. Vamos a traer delante de nuestro Dios nuestras necesidades, principalmente, hermanos, como ustedes saben, la necesidad que se recalca es la necesidad de confesar nuestros pecados delante de nuestro Dios, pedirle perdón porque nosotros somos pecadores y aunque sabemos que nuestro Dios está trabajando con nosotros y nos está formando a la imagen de su Hijo, aún así fallamos. Y esos fallos, por supuesto que son una deshonra para nosotros, pero principalmente para nuestro Dios. Así que vamos a pedirle perdón por deshonrar su nombre. Vamos a buscar la misericordia de nuestro Dios en estos momentos. Dice el Salmo 20, versículo 9, salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Hagamos una oración de confesión, hermanos. Señor y Padre, bendito seas, Padre, porque en tu misericordia nos permites este momento en el cual te podemos rogar, Señor, verdaderamente rogar, suplicar que tengas piedad de nosotros. Porque reconocemos, Señor, que lo que nosotros hacemos no es algo menor. Reconocemos, Señor, que cuando nosotros nos alejamos de tu palabra, cuando nosotros pensamos cosas injustas, nosotros te estamos desagradando. Nosotros estamos lastimando tu santidad. Nosotros estamos dañando tu honor.
Y si nosotros nos comportamos mal frente a la gente, es algo peor, porque la gente empieza a calumniar tu gran nombre y a decir que de nada sirve ser cristiano si nosotros nos vamos a comportar de una manera equivocada. Y por eso, Señor, te tenemos que pedir perdón. Por eso te tenemos que reconocer, Señor, santo y nosotros injustos. Escucha nuestras plegarias, Señor, y escúchanos transformando nuestros corazones, de manera, Señor, que cada día podamos ver que tu santidad se viene impregnando más y más en nosotros. Que cada día, Señor, nos podamos ver más llenos de tu Santo Espíritu, más parecidos al carácter de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, que tu misericordia, Señor, tenga efectos profundos y sinceros en nuestro corazón, de manera, Señor, que sinceramente queramos dejar el pecado, que queramos dejar la codicia, que queramos dejar el amor al dinero, que queramos dejar el amor a las pasiones de este mundo, que queramos dejar de lado nuestros pensamientos, nuestros proyectos para hacer solo tu voluntad, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces ignoramos tu palabra y preferimos hacer nuestra voluntad y no la tuya, Señor. Te rogamos, Padre, que nos escuches, nos permitas ponernos a cuenta contigo, Señor, en estos momentos. Por Jesucristo te lo rogamos, buen Señor. Amén. Vamos a leer un salmo más, otra lectura devocional. En este caso, hermanos, es una oración que deberíamos nosotros aprender, hermanos, de memoria, así como nos aprendemos el Padre Nuestro. Este Salmo 141 es una oración que también deberíamos nosotros de aprender para pedirle a nuestro Dios también día a día que Él nos guarde del mal. Pero esto cuando nosotros pedimos que Dios nos guarde del mal, no crean, hermanos, que nosotros estamos pidiendo que Dios nos guarde de accidentes, de peligros o de algo terrible, no, sino que nosotros estamos pidiendo que Dios nos guarde de hacer mal, que nosotros no hagamos injusticias. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a leer este salmo, vamos a leerlo de una manera alternada. Oración, como pueden ver, es una oración del rey David. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Se dan cuenta, hermanos, aquí podemos hacer otra oración. Hace un momento hicimos una oración con nuestros propios labios, con nuestros propios pensamientos. Pero cuando nos ajustamos a las oraciones que hay en la palabra de Dios, podemos hacer mejores oraciones. Nosotros no rezamos oraciones
Eso lo tenemos muy claro. Nosotros no rezamos el Padre Nuestro, nosotros no rezamos este salmo, por ejemplo, porque rezar significa repetir solamente. Nosotros no repetimos oraciones, nosotros hacemos oraciones, pero para aprender a orar tenemos que aprender a leer la palabra de Dios primero. Así que por eso el Padre Nuestro es una oración que nos enseña a orar. Y este Salmo 141 también es una oración que nos enseña a orar. Así que quieren aprender a orar, hermanos, ahí tenemos dos buenos ejemplos. Recuerden que el Padre Nuestro se encuentra en Mateo capítulo 6. Y aquí tenemos el Salmo 141 para que aprendamos a orar. Vamos a hacer otra oración, pero esta oración es un himno. Es cantado, por así decirlo. Y tiene que ver con nuestro compromiso, hermanos, nuestro compromiso. Himno 336, el compromiso de servir a nuestro Dios. Y así como acabamos de leer en el Salmo 141, que nosotros podemos pedirle a nuestro Dios que Él nos guarde de la maldad, es lo mismo que pide este himno, que Dios nos ayude a servirle, porque nosotros hemos prometido servir a nuestro Dios y hay que pedirle su ayuda para que así siga siendo. 336. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Sutil es el engaño y necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Levántame si caigo, inspírame también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Este himno es extremadamente dulce, hermanos, dulce, porque nos hace sentir tan cerca del Señor Jesús que le podemos rogar su ayuda y sabemos que Él va a responder, Él nos va a ayudar porque Él es fiel amigo y salvador. Vamos a pasar al momento de escuchar la palabra de Dios, hermanos. Como repito que como lo decíamos al principio, en este caso es hablar acerca de la necesidad de la revelación de Dios.
Dice Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Justamente estamos aquí para hacer eso, amor. Aprender el temor a nuestro Dios, quiero decir, y eso es lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos, aprender a temer a nuestro Dios para apartarnos del mal. Vamos a hacerlo, vamos a aprenderlo leyendo el libro del profeta Isaías capítulo 1. Ahí vamos a empezar en esta noche. Isaías capítulo 1. Vamos a hacer una lectura. Perdón, aquí no está especificado, pero es una lectura del versículo 1 al 20. Isaías 1, capítulo 1, del versículo 1 al 20. También lo hacemos de manera alternada, hermanos, esta lectura. Dice la palabra del Señor: visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Vamos a cantar un himno que habla justamente de lo que acabamos de leer, hermanos. Es un himno que se canta
generalmente se canta en Navidad. Es un himno de Navidad, de hecho, el himno 139, pero que habla justamente de lo que vamos a tratar en esta noche. Así que les invito a que lo cantemos y reflexionemos en lo que dice este canto, este himno. Santa la noche, himno 139. La noche hermosa, las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz del nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados a adorarle, oíd de lo alto la voz angelical. Oíd cantar, nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Oye, Emmanuel, es Dios con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Regocijad, nació el Redentor. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas gime, y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. Dad
Dice este himno, hermanos, que el mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió un Salvador. El mundo estaba ocupado en sus propios asuntos, no estaba pidiendo a Dios salvación, el mundo estaba inmerso en sus pecados. Fue Jesucristo quien nos hizo salir de ese letargo espiritual en el que vivíamos. Ahora sí, hermanos, pasemos a la predicación de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a iniciar leyendo la carta a los Romanos que estamos estudiando, pero vamos ahora al capítulo 2, Romanos capítulo 2, del 1 al 16. Romanos 2, del 1 al 16. Romanos 2 del 1 al 16 y dice la palabra. Por favor, ustedes sigan la lectura con la vista en sus casas, yo le doy lectura en voz alta. Dice la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Padre bueno, queremos rogarte en estos momentos, Señor, que tú nos guíes a la meditación de tu santa palabra, pues reconocemos, Señor, que si tú no nos guías, nosotros podemos desviarnos en los pensamientos justos. Y por eso, Señor, rogamos por tu justicia, que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad, y que así, Señor, podamos verdaderamente seguir tus pasos, honrarte y glorificarte como mereces, Señor. Bendícenos, Padre, dándonos de tu guía protectora, alejándonos de malos pensamientos en estos momentos para concentrarnos única y exclusivamente en aprender lo que tu palabra santa nos enseña. Por Jesucristo te lo rogamos, buen Señor. Amén. Ahora les invito, hermanos, que regresemos al primer capítulo de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 17 al 23, que es la sección que estamos estudiando ahora. Romanos 1, del 17 al 23, versículo 17 al 23.
Y dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Hemos dicho, hermanos, que aquí el apóstol Pablo se está concentrando en destruir nuestro orgullo, destruir el orgullo de toda la humanidad. De hecho, porque el apóstol Pablo está hablando aquí en los términos más sinceros posibles, más verdaderos. Y sabemos, hermanos, que es cierto, porque es la palabra de Dios. Y siendo cierto, y siendo la palabra de Dios, tenemos que tomarlo con mucha humildad. Pero la humildad, hermanos, es todo lo opuesto al orgullo. Cuando nosotros somos humildes, quiere decir que en nosotros no hay orgullo. Pero cuando nosotros somos orgullosos, quiere decir que en nosotros no hay humildad. Entonces, pensando en esto, nosotros sabemos, hermanos, que en estos momentos el apóstol Pablo está atacando nuestras razones para sentirnos orgullosos y nos está dejando en una posición muy débil, en una posición muy humillada. Y la posición es esta, que como hemos explicado, el apóstol Pablo aquí está empezando a hablar del Evangelio. Y el Evangelio significa literalmente el Evangelio es una palabra tomada del griego que significa buena noticia. Bueno, para dar una buena noticia significa que primero existe una mala noticia, porque no tendría sentido hablar de una buena noticia si no hay malas noticias. Entonces, lo primero que hace el apóstol Pablo es decirnos las malas noticias, para que entonces tenga sentido hablar de una buena noticia. Si no hubiera malas noticias, pues solo habría noticias. No habría ni buenas ni malas noticias. Pero como hay malas noticias, eso significa que hay posibilidad de que exista una buena noticia. Y en efecto lo hay. Y por eso es que existe el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo empieza a explicar, ya va a empezar a explicar lo que es el Evangelio. Y el Evangelio, según el apóstol Pablo, y según por supuesto toda la Biblia, pero aquí el apóstol Pablo es el que lo está explicando. Según el apóstol Pablo, el Evangelio es la justicia de Dios que se revela. Y esa revelación es por fe y para fe. Esa revelación es para producir fe en el oyente, para producir confianza en el oyente, que es lo que hemos dicho que significa realmente la fe. Fe no significa solo creer, no solo significa creer, fe significa confiar. Es muy diferente creer que confiar, y creo que ya lo hemos dejado claro, porque es muy diferente que nosotros solamente creamos que Dios existe a confiar realmente en Dios. Nosotros confiamos muchas veces más en nuestros razonamientos que en Dios, porque nosotros nos levantamos y en lugar de pedir la dirección de nuestro Dios, muchas veces nos levantamos a la aventura a ver qué nos depara este día, y entonces nosotros hacemos lo que pensamos, lo que queremos y lo que más o menos ahí sentimos que está bien. Pero en realidad, hermanos, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser como niños delante de nuestro Dios, confiar en Él
en lo más mínimo, así como un niño confía en su padre en lo más mínimo. Un niño confía en todo de sus padres, depende en todo de sus padres, y así deberíamos ser nosotros con nuestro Dios. De manera que confiar es muy diferente a solo creer. Entonces el propósito del Evangelio es producir en nosotros esta confianza de la que estamos hablando, confianza en Dios. Y en contraposición, el versículo 18, el apóstol dice, porque la ira de Dios también se revela. Así como se revela el evangelio de justicia de Dios, también se revela la ira de Dios. Pero primero es la ira, porque el evangelio fue necesario, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros, y la ira de Dios será revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto significa entonces, hermanos, que nosotros tenemos un gran problema, un grandísimo problema, que es que sobre nosotros está la ira de Dios. Y entonces por eso es necesario que venga una segunda revelación, y eso es justamente lo que vamos a estudiar en esta noche. Estamos hablando de la necesidad de una revelación. Pero como hemos dicho en las 2 semanas anteriores, hermanos, la necesidad de la revelación se da en 2 sentidos. Bíblicamente se da en 2 sentidos. Primero iniciamos estudiando la grandeza, la superioridad de nuestro Dios, lo profundo e insondable que son sus pensamientos. La diferencia entre nosotros y Él es abismal, infinita. De hecho, sus conocimientos son supremos, nuestros conocimientos son pequeñísimos. Nosotros no significamos para Dios gran cosa materialmente hablando. Espiritualmente sabemos que nosotros somos el pináculo de su creación, nosotros somos la cumbre de su creación, pero más allá de eso, hermanos, nosotros no significamos nada. Dice, como leíamos, ustedes recordarán que leíamos el libro del profeta Isaías capítulo 40, dice, todas las naciones le son como la gota de agua que escurre del cubo. Así son todas las naciones delante de Dios, como una gotita de agua, como esa gota que se está escurriendo del cubo que nosotros vemos insignificante. Así de insignificantes somos para Dios. O como menudo polvo en la balanza, dice el profeta Isaías. El polvo, sabemos que si está sobre la balanza, no mueve la balanza, de manera que por un poquito de polvo que tenga ahí la balanza no significa que se vaya a variar o afectar la medición. Si nosotros queremos medir 1 kilo de azúcar, por ejemplo, nosotros sabemos que no vamos a afectar grandemente la medición si la balanza tiene un poquito de polvo. Bueno, pues así de insignificantes somos delante de Dios, dice el profeta Isaías, como una gota de agua, como un menudo polvo. Así somos delante de nuestro Dios. Bueno, esa es la primera razón por la que necesitamos una revelación, porque para entender quién es nuestro Dios, nosotros tendríamos que tener un conocimiento grandísimo, de hecho infinito, para poder conocer a Dios. Un conocimiento infinito para saber quién es Dios, porque Dios es infinito. Y para que nosotros no necesitásemos que Dios se nos revelara, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios de una manera normal, por así decirlo, entonces nosotros necesitaríamos tener un conocimiento infinito. Así como nosotros podemos conocer una planta, por ejemplo, nosotros para conocer una planta solo tenemos que analizarla con el conocimiento de la planta, verla, medirla, contemplarla, ese tipo de cosas para conocer una planta. Pero nosotros no podemos hacer eso con Dios, porque nosotros no podemos decir, aquí está Dios,
y aquí está confinado Dios, aquí lo tengo encerrado para poderlo estudiar, para poderlo analizar. Eso es imposible porque nuestro Dios está en todo lugar, en todo momento. Dios es absolutamente sabio, de manera que su conocimiento es infinito. No podríamos nunca terminar de conocer todo lo que Dios nos puede enseñar. Así que es imposible, hermanos, realmente imposible que nosotros pudiéramos siquiera pensar que nosotros tenemos una revelación completa de Dios. Nosotros no tenemos una revelación completa de Dios en ese aspecto. Nosotros no podemos acercarnos a Dios como nos acercamos a la planta para conocerlo. Eso es lo que estudiamos primeramente. Y luego vimos que aparte hay otro problema con la revelación de Dios. Y ese segundo problema es es más grave todavía. El más grave es que por nuestro pecado nosotros no podemos conocer a Dios, nosotros no podemos acceder a Dios, nosotros no podemos acercarnos a Dios porque Él es santo. Y todo esto lo hemos visto en estas 2 semanas. Hemos visto, hermanos, que Dios es grandísimo, grandísimo, de manera que no podemos acercarnos a Él como, repito, por ejemplo, nos acercamos a una planta para conocerla. Y el segundo problema que tenemos es nuestro pecado, que nos aleja de Dios, que nos separa de Dios, y que por lo tanto, hermanos, eso significa que nosotros no estamos en capacidad de conocer a Dios absolutamente. No estamos en capacidad de conocer ni las características de Dios, ni sus perfecciones, ni por otro lado estamos en capacidad de conocer su santidad. No estamos en capacidad de conocer sus perfecciones, su plenitud, porque Él es infinito y nosotros finitos. Y por otro lado, nosotros no somos capaces de conocer a Dios en su santidad porque nosotros somos pecadores. Entonces tenemos estos 2 problemas para conocer a Dios, y eso es justamente lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo. Y ya que tenemos estos 2 problemas para conocer a Dios, sobre nosotros está la ira de Dios, porque nosotros hemos vagado en este mundo andando no según sus pensamientos, sino según nuestro propio razonamiento. Y así, hermanos, el problema que tenemos es que estamos ante una falta de conocimiento de Dios. Y como diría el profeta, Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. Entonces, nosotros estamos destinados a la muerte porque nos falta conocimiento de Dios. Y esto significa, hermanos, que nosotros estamos en un grave problema por falta de conocimiento. Lo que nos obliga a la muerte, lo que nos da la necesidad de que nosotros muramos, es que nos falta conocimiento. La falta de conocimiento es lo que justamente nos hace morir. Ustedes recuerden el capítulo del Edén, hermanos, la mujer Eva en el huerto del Edén contra Satanás. ¿Qué pasó allí, hermanos? ¿Recuerdan? La mentira de Satanás. Satanás le dice: no moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso fue la mentira de Satanás. Esa fue la mentira que Satanás le dijo a Eva. Y justamente por esa mentira, hermanos, es que nosotros estamos condenados a la muerte. Porque en lugar de que nosotros conociéramos así como Dios conoce el bien y el mal, entonces nosotros ahí terminamos peor. ¿Por qué? Porque en lugar de conocer a Dios, conocer el bien y el mal, terminamos en ignorancia. Y esa ignorancia nos condenó al
al pecado, y el pecado entonces nos condenó a la muerte. Y ahora estamos todos condenados a la muerte. No hay ser humano que diga yo no voy a morir. Todos sabemos que estamos condenados a la muerte, y esta es la razón, porque nos falta conocimiento. Entonces la única esperanza que nosotros tenemos es que nosotros salgamos de nuestra ignorancia. Esa es la única esperanza que nosotros tenemos. Pero ¿cómo vamos a salir de nuestra ignorancia si nuestro Dios es infinito? Y por otro lado, además de que es infinito, si no fuera un suficiente problema grande ese, además Dios es santo. De manera que para conocerlo tendríamos que ser santos. Y lo obvio aquí es que nosotros ni somos santos, ni somos infinitos. Y si no somos santos y no somos infinitos, entonces no podemos conocer a Dios. Es imposible que nosotros conozcamos a Dios. Y justamente por eso aquí me salté al capítulo 2. Y ahora, hermanos, les voy a invitar que vayamos también a leer el capítulo 3. Porque aquí el apóstol Pablo nos va a explicar más el razonamiento que viene diciendo o explicando desde el capítulo 1. Por eso hicimos esta lectura así. Y dice entonces el apóstol Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pues si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Este capítulo 3 y el capítulo 2 que leímos al principio, hermanos, son extremadamente profundos. Y ya llegará el tiempo en que lo analicemos. Recuerden que estamos en el capítulo 1 apenas. Ya llegará el tiempo en que lo analicemos detalle a detalle. Pero ahora quería saltarme hasta allí, porque aquí el apóstol Pablo nos explica cuál es el razonamiento que va a seguir. Y esto lo hago simplemente por fines educativos, por fines didácticos, para que nosotros se nos haga más fácil entender la mentalidad del apóstol Pablo. Entonces, fíjense cuál es la mentalidad del apóstol Pablo para explicarlo así. Nosotros tenemos la revelación de la naturaleza, porque dice el apóstol Pablo que lo que de Dios se conoce, es decir, su eterno poder y deidad, son claramente visibles, son hechos evidentes a partir de la creación de Dios. Desde la creación del mundo se puede conocer a Dios por su poder y deidad. El problema es que nosotros transformamos la gloria de Dios en la gloria de las criaturas, dándole honra a las criaturas antes que el Creador. Ese fue nuestro problema, pero que en la naturaleza podemos ver que hay un Creador y que ese Creador es divino y poderoso. Eso es contundente, eso lo podemos saber de manera evidente, dice el apóstol Pablo. Bueno, hay una revelación en la naturaleza, pero hay una segunda revelación, y esa revelación es la palabra de Dios. Es la revelación segunda, la palabra de Dios. Ahora, el problema, como viene a explicar aquí el apóstol Pablo, es que los judíos recibieron, como ustedes leyeron en el capítulo 2 y en el capítulo 3, los judíos recibieron la palabra de Dios, pero en lugar de hacer las obras de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios les enseñaba, ellos hicieron exactamente lo mismo que los otros, que los paganos, que los gentiles. De manera que en lugar de obedecer a Dios, también se procedieron a hacer lo mismo que hacían todos los demás, porque aún teniendo la palabra de Dios, se convirtieron en adoradores de imágenes, se convirtieron en ladrones, se convirtieron en asesinos, se convirtieron en todo eso que la ley prohíbe, aún teniendo la palabra de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, entonces esta segunda revelación nosotros también la destruimos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y entonces llegamos a la conclusión, y esto es de lo que habla ampliamente el capítulo 3, que no hay nadie justo, no hay absolutamente nadie justo que pueda decir, que pueda alzar la mano y decir, yo sí he conocido a Dios, yo no estoy destinado a la muerte, yo voy a vivir eternamente porque yo soy justo. La conclusión del apóstol Pablo es que no hay ni judíos, israelitas, no hay ni siquiera en todo el mundo una persona que se pueda llamar justo. Todos ante los ojos de Dios estamos plagados de injusticia. Y si ustedes recuerdan, hermanos, eso es exactamente lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 1 que leímos antes de la reflexión. Dice el profeta Isaías, desde la planta del pie hasta la coronilla, todo en ustedes es podrida llaga, todo en ustedes es herida, y no están ni suavizadas ni curadas, de manera que ustedes son una pudrición. No hay en ustedes absolutamente nada bueno. Imagínense, hermanos, si eso le está diciendo el profeta Isaías a la nación que se supone debería ser santa, ¿en qué condición quedan las otras naciones del mundo? ¿En qué condición quedamos nosotros? Si eso le dice el profeta Isaías a la nación que debía ser santa porque tenía la palabra de Dios, imagínense cómo quedamos nosotros.
Así que el mismo profeta Isaías, pero ahora más adelante en su libro, el profeta Isaías viene a decir: todas sus justicias son trapos de inmundicia delante de mí. Todas sus justicias. Lo más bueno que podemos buscar nosotros para entregarle a nuestro Dios delante de Dios son trapos de inmundicia. Búsquenle, rebusquen dentro de sí mismos cuál es su mejor justicia y se van a encontrar que esa justicia en realidad no es una justicia, sino es un trapo de inmundicia. Y un trapo de inmundicia es un trapo para limpiar lo más sucio. Eso es lo que significa. Eso es un trapo de inmundicia. Eso es lo que le podemos presentar a Dios como ofrenda, un trapo sucio. Y por supuesto que eso no es agradable delante de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta aquí que tenemos el extraordinario problema de que no podemos conocer a Dios, porque cuando lo tratamos de conocer por medio de la creación, nosotros cambiamos la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, le dimos honra a la creación en lugar del creador, a las criaturas en lugar del creador. Y cuando vino la palabra de Dios para quitarnos esa venda de los ojos, lo que pasó es nuevamente el mismo resultado. Entonces quedamos otra vez en nuestros pecados, quedamos otra vez engañados por Satanás. Y entonces, ya, ¿qué esperanza podemos tener? ¿Qué esperanza podemos tener así? Versículo 21 del capítulo 3, aquí dice el apóstol Pablo la esperanza que podemos tener. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Se dan cuenta? Primero teníamos la revelación de la creación para conocer a Dios, pero nos desviamos y en lugar de darle culto al Creador, le dimos culto a las criaturas. Luego vino una segunda revelación. Esa segunda revelación fue dada en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, en la ley que se le dio a los judíos. Ahora, cuando recibimos esa palabra, en lugar de quitarnos de la venda de los ojos, nos hicimos aún más necios, aún más tercos, y profanamos la palabra de Dios. Pero ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora no solo se ha manifestado la justicia de Dios en la palabra escrita. Vamos a ver lo que nos explica aquí el apóstol Juan acerca de esto, y creo que con esto vamos a terminar porque ya se nos extendió mucho la reflexión. Y lo tendremos que dejar para la próxima semana para concluir. Pero vamos a ver lo que nos explica el apóstol Juan en el capítulo 1. Juan capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 18. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Fíjense, hermanos, lo que nos enseña aquí el apóstol Juan. Y nuevamente esto es extremadamente profundo lo que nos enseña aquí el apóstol Juan, que tal vez en algún momento volvamos a retomar. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero lo volvamos a retomar para aprender más y más de la profundidad de estas palabras. Pero lo que a nosotros nos compete en esta noche, dado el estudio que estamos llevando, es lo que aquí explica el apóstol. El mundo estaba en tinieblas, básicamente eso es lo que empieza diciendo el apóstol Juan. El mundo estaba en tinieblas, pero Dios quiso hacer resplandecer su luz. ¿Y cómo hizo resplandecer su luz? Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ustedes recordarán que en la antigüedad la gloria estaba plenamente unida a la luz. Y entonces Dios hizo ver su luz haciendo que su Hijo se encarnara en la persona de Jesucristo. Y Él es el que nos vino a hacer que la luz resplandeciese en todo el mundo. Y vimos su gloria, dice aquí el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto significa, hermanos, que nosotros estábamos en tinieblas por las dos cosas que hemos mencionado antes, porque nosotros cambiamos la gloria del Creador y le dimos gloria a las criaturas, y luego, cuando vino la ley de Dios, todo eso profanamos la ley de Dios y volvió a hacerse más profundo, de manera que despreciamos la ley de Dios. Y eso es justamente lo que nos dice aquí en el versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hermanos, a la conclusión a la que estamos llegando es que fue necesario que hubiera una confirmación de la segunda revelación. ¿Y por qué digo confirmación y no hablo de una tercera revelación en Jesucristo? Porque aquí claramente lo dice el apóstol Juan, y es lo mismo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 que leímos hace un momento. Dice el apóstol Pablo que la justicia, pero aparte de la ley, la justicia de Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo, que fue testificado por los profetas, por los ángeles y los profetas antiguos. Por la misma ley de Moisés fue testificado que Dios iba a mandar a su Hijo. Entonces, no hay diferencia, hermanos. La ley sirvió para profetizar que el Hijo de Dios vendría a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Y eso es justamente lo mismo que dice aquí el apóstol Juan. Ustedes pueden leer que empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto quiere decir, hermanos, que en el principio, para empezar, la palabra verbo no es, aunque así nos las han traducido en esta versión, la palabra verbo, hermanos, no significa aquí lo que en español significa verbo. Esta palabra verbo es una palabra en latín, y esta palabra verbo en latín significa palabra. No sé por qué los traductores prefirieron traducir esto como verbo y dejarlo así en español, porque se puede confundir en el español, no lo sé, pero en realidad es una palabra en latín que significa palabra. Verbo significa palabra en latín. Entonces, y además ustedes pueden recordar que así se llama justamente nuestro
nuestra congregación, nuestra misión, ¿cómo se llama? El divino verbo, es decir, la divina palabra. De manera que en la visión aquí del apóstol Juan, y por supuesto de toda la Biblia, es que la misma palabra de Dios se humanó, se hizo carne. Y por eso dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese versículo es central en la Biblia, hermanos, central, porque la palabra de Dios, aquello que había sido profetizado desde Moisés y pasando por todos los profetas, los salmos y todos los libros del Antiguo Testamento, todos esos libros que profetizaban la venida del Señor Jesucristo, significa que confirmaron la segunda revelación, que es la revelación de la palabra de Dios. Y la manera en que confirmó esta segunda revelación es que la palabra de Dios misma se hizo carne, se humanó y tomó la forma de un hombre, y ese hombre es el Señor Jesucristo. Y así dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que leímos, capítulo 3, que la justicia de Dios se vino a hacer plena en el mundo, porque ahora la justicia de Dios ya no descansa en que nosotros miremos la creación y aprendamos quién es Dios, ni tampoco que veamos la ley de Moisés, sino que veamos directamente a la palabra de Dios. Y la manera de ver directamente a la palabra de Dios es ver a Jesucristo mismo, porque Jesucristo mismo personifica lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que vivamos exactamente como su Hijo Jesucristo vivió, que tengamos el mismo carácter, que tengamos los mismos deseos, que tengamos las mismas pasiones, que tengamos el mismo comportamiento, la misma santidad, en pocas palabras. Lo que Dios quería de nosotros al crear a Adán y a Eva en el paraíso es que nos comportásemos como Jesucristo se comportó en el mundo. Y eso es exactamente ahora la única esperanza que nosotros tenemos de salvación, porque ya vimos que ni por la creación ni por la ley de Moisés nosotros nos vamos a poder hacer salvos. La única manera, dice el apóstol Pablo, es que pongamos toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, que nos aferremos a Él. Esa es nuestra única esperanza, porque hemos explicado durante estas 2 semanas que no hay forma, hermanos, de que conozcamos a un Dios infinito. No hay forma de que nos acerquemos a un Dios santo. La única manera de reconciliarnos con Dios es a través de la personificación de la palabra de Dios. Y la personificación de la palabra de Dios se llama Jesucristo. Entonces vengamos a Jesucristo, arrodillémonos delante de Él y pidamos clemencia, pidamos misericordia, porque es la única esperanza que tenemos, hermanos, porque es la única forma en que nos vamos a reconciliar con Dios. Ya vimos que nuestros ojos no nos van a salvar, ya vimos que nuestros pecados nos separan de Dios, ya vimos que estamos separados inmensamente de Dios por su infinitez y por nuestro pecado. No podemos acercarnos a Dios, pero Dios se acercó a nosotros en la persona de Jesucristo, nos tendió la mano y nos rescató del polvo de la tierra. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 103, hermanos? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y se humilla para mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces nosotros podemos decir, hermanos, ¿quién como nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo y vino a rescatarnos del polvo de la tierra y nos va a llevar a su cielo, para que nos sentemos con los príncipes, con sus ángeles, en sus tronos y disfrutemos de esta gloria inmensa que solo Él tiene? ¿Quién como nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién como nuestro Dios? A Él sea toda la gloria por toda la eternidad, por su infinita sabiduría, por su infinita misericordia,
por toda su perfección, por su santidad. Amén. Bendito Señor, te agradecemos esta noche. Te agradecemos, Señor, que tu misericordia se derrame sobre nosotros, permitirnos contemplar estas hermosísimas palabras, Señor. Porque para nosotros, Señor, estas palabras son vida eterna. Porque la vida eterna es conocerte, Señor. Y hemos visto, Señor, que no te podríamos conocer a menos que tu Hijo Jesús se nos revelase. Así como cantamos, nosotros estábamos, Señor, el mundo entero estaba inmerso en sus querellas hasta que tú nos enviaste a un Salvador. Muchas gracias, Señor, porque nos enviaste al Rey para librarnos del poder del pecado y de la muerte. Ahora, Señor, permítenos entregarnos a ti para que tú hagas lo que quieras con nosotros y perdamos esa capacidad de hacer el mal y nos concentremos únicamente en hacer el bien que a ti te agrada, Señor. Te rogamos todas estas cosas, Señor, por el beneplácito de nuestro Señor Jesucristo en llamarnos a tu pueblo. Amén. Vamos a pasar el momento de respuesta a la palabra de nuestro Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmo 25:1. Levantando nuestra alma a nuestro Dios significa responder a su palabra. Y vamos a hacerlo como es costumbre, hermanos, entregando nuestras ofrendas y para la consagración de ellas. Les invitamos, hermanos, que recojan sus ofrendas, las guarden para el día en que regresemos a los templos, si Dios permite, no sea muy lejano, o si tienen la oportunidad de ayudar a alguien necesitado. Ustedes saben, hermanos, que para eso sirven las ofrendas, no solamente para los trabajos del templo, para el mantenimiento del templo, sino también, y de hecho principalmente, para ayudar a los necesitados. Vamos a consagrar nuestras ofrendas, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque recibimos mucho de tu mano, Señor, y de eso es lo que ofrendamos para el engrandecimiento de tu obra, Señor, porque sabemos que todo es tuyo, Señor, todo proviene de ti, Señor, y te agradecemos porque tu misericordia nunca falta en nuestras vidas, Señor, porque suples de manera abundante nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, y te ofrecemos, Señor, nuestra adoración, Señor, a través también de nuestras ofrendas. Límpialas de todo mal, Señor, y que puedan servir, Señor, para tu obra, Señor, para la ayuda a nuestros hermanos que lo necesitan, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, vamos a cantar dos himnos. Estos dos himnos son consecutivos, el himno 13 y el himno 14, que hablan justamente de lo que estudiamos en esta noche. Estudiamos, hermanos, que la única forma de reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo, que es la palabra encarnada de Dios. Así que vamos a cantar estos dos himnos que hablan justamente de esto, pensando en que la única forma, hermanos, de reconciliarnos con Dios es que leamos la Biblia, porque la Biblia es la manera en que conocemos a Jesucristo. Después de 2000 años de su ministerio, la única forma de conocerle es justamente eso. Himno 13 e himno 14. Himno 13 y 14. Primero, por supuesto, cantamos el himno número 13 y ya después el himno número 14. Bellas palabras de vida.
cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Eso es lo que creemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo a todos da bellas palabras de vida, como dice la estrofa número 2. Cantemos ahora el himno 14. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Que siempre brillando en el mundo, que a millones tu luz desconoce, y a fin que tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente, deja ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Que este sea nuestra oración, hermanos, que Dios despeje nuestra mente para ver su perfecta verdad y que así la podemos guardar y que siempre obedientes alabemos su excelsa bondad. Y sabemos que eso solo lo lograremos leyendo nuestras Biblias, hermanos. Vamos a terminar nuestro culto de estudio bíblico de esta noche, hermanos, haciendo una última oración, dándole gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio. Voy a pedirle a mi esposa que haga esta última oración y que terminemos así nuestro culto. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, porque nos das este privilegio y esta gran bendición de alabar tu nombre, Señor. A través de este culto te rogamos que podamos ser sensibles a tu palabra que hemos oído, Señor, y que podamos hacer
tu voluntad, Señor, que podamos hacer lo que tú nos mandas, que podamos obedecerte, Señor, que podamos alabar tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor, que tu palabra sea nuestra meditación, Señor, todos los días, que podamos escuchar tu voz, Señor, y que podamos poner por obra tus mandamientos. Te pedimos que bendigas a todos mis hermanos, Señor, que nos seguimos reuniendo en tu nombre, Señor, y que tú los cuides y los guardes de todo mal, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos su enorme disposición para seguirnos todos los días. Sabemos que no es a veces muy fácil mantenernos en sintonía, pero nosotros les agradecemos, les bendecimos desde nuestro hogar, desde nuestra casita, pidiéndole a Dios que sean llenos de bendiciones, como a nosotros también nos bendice todos los días. Y les invitamos, hermanos, les invitamos por último que se congreguen con nosotros nuevamente el viernes a las 7 de la noche igual. En este caso vamos a hacer un culto de oración como acostumbramos todos los viernes. Y después el domingo, hermanos, el domingo a las 10 de la mañana, ya saben, tenemos nuestro culto nuestro devocional primeramente y luego nuestra escuela de formación cristiana. Y luego, hermanos, les invitamos a que el domingo mismo a las 7 de la noche participemos todos de nuestro culto principal de la semana, el culto de adoración. Ustedes saben, hermanos, que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, así que les invitamos, hermanos, que nos reunamos todos estos días. Les queremos rogar que sigan con nosotros para que siga siendo posible estos momentos de alabanza y de reflexión. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto si Dios lo permite.